Product Market Fit es probablemente el concepto más importante para una startup en etapa temprana. En este episodio de Tech Founder News vamos a hablar sobre cómo medirlo cuantitativamente y sobre cómo sentirlo cualitativamente. Espero que les sea útil. Oye, Roger, ¿cómo crees que se define Product Market Fit formalmente? Bueno, lo hablábamos en el podcast pasado, ¿no? Creo que la definición más simple y plana es hacer algo que la gente quiere. Y creo que algo importante a decir en este concepto es que Product Market Fit creo que tiene tres pilares clave. Uno es hacer lo que la gente quiere. Pero además, dos cosas muy importantes adyacentes a eso es que te permita generar una utilidad, es decir, que te permita realmente construir un negocio, que lo que te cuesta producirlo y el precio al que lo vendes sea materialmente distinto para generar buenos márgenes. Y el segundo pilar importante es que los clientes se quieran quedar contigo y que se queden contigo de manera sostenible, ¿no? Es decir, que tengas una muy buena retención. Entonces, en eso yo resumiría el concepto de Product Market Fit. Sí, o sea, al final probablemente un negocio que te regale cerveza todos los días puede tener el Product Market Fit en el sentido de que Exacto. es algo que la gente quiere, pero claramente no es un negocio. Por ejemplo, las startups de crédito, que es mi experiencia directa, se dice mucho esto, porque al final todo el mundo necesita dinero, ¿no? El chiste es que te paguen, ¿no? Cualquiera puede prestar dinero, Sí, seguramente vas a tener mucha demanda, pero el chiste es que te paguen, que adquieras usuarios de manera sostenible, que tengas buenos márgenes, que puedas crecer a un negocio gigante atractivo. sí. Y otra cosa que sabes que es muy importante es que luego que los fundadores creen que este concepto de Product Market Fit es algo subjetivo, algo sujeto a interpretación, algo que de repente es intuitivo, ¿no? No es difícil discernir realmente si lo tienes. Creo que es muy importante entender que es algo objetivo, es algo que tienes o no tienes, es algo donde podemos llegar a verdaderamente objetividad de que si existe o no existe. Y uno de los peligros más grandes es cuando fundadores empiezan a ir por las líneas de la interpretación y decir, para mí esto es Product Market Fit o para mí sí tengo Product Market Fit cuando claramente hay indicadores que dicen lo contrario. Sí. De hecho, ya vamos a hablar un poco de las métricas exactas, pero también hay como, en esa línea de las interpretaciones subjetivas, también hay como algunas definiciones más informales de Product Market Fit, como por ejemplo, cuando tienes tantos clientes pidiendo tu producto que realmente no puedes atenderlos a todos. Eso es usualmente una forma en que uno se podría dar cuenta, un indicador que es subjetivo, digamos. O, por ejemplo, también cuando estás apagando incendios constantemente por la cantidad de uso que tiene tu producto. Por ejemplo, aquí ChatGPT es como yo creo que el ejemplo más evidente ahora mismo. O sea, siempre tienen problemas de capacidad por la cantidad de uso que están obteniendo. Eh, entonces, hay algunas formas como de detectarlo como más sutilmente, pero también se puede medir. O sea, también hay evidencia más cuantitativa de cómo es. Claro, y de hecho han salido muchos frameworks que precisamente salen a sanar un poquito ese hueco donde muchos equipos estaban frustrados porque no había maneras de medirlo o no había métricas realmente objetivas. Eh, yo creo que definitivamente Product Market Fit se puede medir. Y de hecho, mi consejo principal para los fundadores sería olvidar todos los aspectos cualitativos de detectar si tienes o no tienes Product Market Fit y solamente fijarse en los cuantitativos inicialmente. Porque al Mm, final del día es muy importante, por ejemplo, eso que dices, ¿no? Cuando los usuarios te están quitando el producto y tienes tantos problemas de capacidad.
Es algo objetivo, ¿no? Es algo que realmente puedes determinar si está sucediendo o no está sucediendo eso. El problema es que utilizas la intuición para juzgar eso. Y si eres un equipo primerizo, nunca has visto tal vez un product market fit de cerca, va a ser difícil hacer ese pattern matching entre si es product market fit o no. Entonces yo me enfocaría solamente en los aspectos cuantitativos y partiría de ahí para luego pasar a los cualitativos para ver si eso complementa en el juicio. Claro. Al final es la forma de no engañarse. O sea, los números no mienten y es la forma más objetiva y también yo creo que la más convincente probablemente. Para si es que quieres levantar capital o convencer a alguien, los números son lo más objetivo y evidente para poder convencer. Oye, Roger, ¿y qué métricas no indican Product Market Fit? Hay varias métricas que pueden indicar que quizás tengo Product Market Fit, pero en realidad no. Y a mí una que se me viene a la mente bien rápido es usuarios en un waitlist. Creo que eso valida una parte de que hay interés. O sea, si es que hay una explosión de usuarios en un waitlist, probablemente hay interés por tu producto, pero otra cosa es cumplir con la promesa a los usuarios que quieren usar tu producto. Claro, y un análogo de los waitlists es los LOIs, ¿no? Las intenciones de compra. Creo que hay una distancia importante entre un cliente pagado que se pueda adquirir con una utilidad y que se retenga a lo largo del tiempo, entre un LOI o una carta de intención de compra, ¿no? Es importante identificar esa distancia que existe. Precisamente en los waitlists normalmente tienen tasas de conversión extremadamente bajas, ¿no? Podríamos, depende obviamente del waitlist, pero podríamos decir entre el 1 y máximo 10% yo creo a clientes verdaderamente pagados. Entonces es preocupante cuando muchos fundadores salen a levantar capital o algo así con mucha convicción de que se tiene Product Market Fit por una viralidad muy fuerte en el waitlist, que sí puede darse, ¿no? Nada más hay que considerar la incertidumbre que existe ahí entre que se vuelven clientes o no y estos tres pilares. Ahora, si uno lo o sea, es mejor tener ese waitlist lleno que no tenerlo. Probablemente indica que hay un interés del mercado. Claro, y te permite hacer un buen lanzamiento, eventualmente. Claro. Sí, de acuerdo. Hay otras métricas que quizás son más evidentemente malas, como número de usuarios o visitas en tu página web, que claramente son malas formas de... Eso definitivamente no es Product Market Fit. Sí, o usuarios registrados, usuarios acumulados, como que eso verdaderamente no te dice mucho. Otra que yo creo que es especialmente peligrosa es el crecimiento de ingresos. Y esto es porque muchas veces se asocia Product Market Fit a cuando empieza a explotar la cosa, ¿no? Cuando empieza a crecer de manera tan explosiva y exponencial que básicamente es clara que estás haciendo algo que la gente quiere. Y el problema con esa métrica es que no cumple muchas veces con los dos pilares que mencioné, ¿no? Muchas veces puede ser revenue comprado, como blitzscaling, como adquisición que no es sustentable, que te está costando muy cara y que es simplemente lo que te paga el usuario no va a terminar por compensar. Y lo segundo es que probablemente no se va a retener, ¿no? Si es mala adquisición, si tu producto no es muy bueno, probablemente los clientes no se van a quedar contigo. Y esa es especialmente peligrosa y muchas veces es por la que se van muchos equipos fundadores. De acuerdo. ¿Qué opinas del NPS, Roger? El NPS yo creo que es una métrica sana e importante. Siempre hay que medir. Pero definitivamente no sería mi leading indicator de Product Market Fit. De hecho, creo que con eso podemos pasar un poco a... Es una de las métricas cuantitativas, pero yo creo que con eso podríamos pasar a los frameworks principales de Product Market Fit. Y de hecho, en PB utilizamos uno, es el que le recomendamos a los fundadores, que básicamente tiene aspectos cualitativos y cuantitativos. Voy a decir los cuantitativos primero, si quieres podemos profundizar en alguno de ellos, ¿no? Pero básicamente el principal que yo diría es retención alta y consistente. Segundo, alto porcentaje de adquisición orgánica para negocios donde las tasas de conversión son
claras de medir. Por ejemplo, en B2B, tus win rates. Si tus win rates son altos, es probable que tengas product market fit. Si tienes una tasa de conversión extraordinaria, aunque sea un producto B2C o self-serve, también puede ser bueno. Y justamente ahí viene el NPS y los reviews, ¿no? Por ejemplo, los reviews en las App Stores o en apps o marketplaces. Yo creo que esas serían las principales cuantitativas. Sí, algo interesante de la retención es que creo que tiene que ser alta como en el tiempo. Y también se habla mucho de una retención plana, o sea, que sea plana en algún minuto. En algún minuto se tienen que dejar de ir tus usuarios y que esos usuarios se queden pagando consistentemente por un largo tiempo. Y no basta con tener una retención solo plana, además tiene que ser alta, o sea, puede ser planamente cero. Y entonces tiene que ser alta y plana. Y siempre me queda la duda, Roger, ¿cuánto es un win rate alto? Como que, ¿cuál sería como una buena regla de dedo? Sí, de hecho, creo que es como importante al final ver la productividad del equipo, ¿no? Si estás haciendo un buen funnel de ventas, en el sentido de que estás llegando a perfiles ideales de clientes, es decir, esa parte temprana del funnel la tienes súper bien calibrada, estás llegando al usuario objetivo exactamente al que necesitas llegar y al que le hace fit tu solución, y no estás cerrando a la mayoría de esos clientes, para mí es altamente preocupante, ¿cierto? Porque estás haciendo buen trabajo identificando al cliente, pero no te está comprando, o sea, deliberadamente está decidiendo no comprarte o no es un dolor tan urgente. Entonces, partiría por ahí que sea la mayoría, ¿no? Donde los esfuerzos son productivos y la mayoría de los clientes te está eligiendo a ti como una solución, tal vez contra varias ofertas o tal vez contra no decidir no resolver el problema ahorita, lo cual es lo más grave, ¿no? Si se van por un competidor o algo así, es otro de los factores que influyen en el win rate, pero yo partiría por la mayoría, ojalá. Creo que no puedes construir un negocio con menos del 40% de win rate. Es una tasa igual desafiante. Es desafiante, sí, pero si lo piensas, un equipo de ventas Enterprise, un equipo de ventas B2B en general es costoso. Y si no está cerrando la gran mayoría de su tiempo, pues empieza a herir mucho los económicos de este producto. Sí. Otro punto interesante que mencionaste es la retención, o sea, perdón, la adquisición orgánica. Es interesante entender por qué realmente es importante la adquisición orgánica y al final, si uno lo reduce como a números, significa que tu costo de adquisición probablemente va a ser muy bajo. Y eso va a hacerte tener mejores unit economics y te va a llevar a tener un mejor negocio. Y además va a ser un buen indicador de que tu producto probablemente está siendo recomendado por los usuarios y seguramente le está resolviendo algo importante. Entonces, como ese porcentaje de adquisición orgánica oculta varias cosas bien interesantes. Perdón, está sonando aquí. Es que sonó Don't worry, en don't el worry. teléfono. Ya. Bueno. Alta adquisición orgánica, sí. De hecho, justamente muchas personas malinterpretan desde mi punto de vista este concepto porque el crecimiento explosivo se da precisamente por este factor, porque tienes un alto porcentaje de adquisición orgánica. ¿Esto qué significa? Que un porcentaje verdaderamente relevante del 100% de los usuarios que atraes en un periodo vienen de fuentes gratis, básicamente. Normalmente son recomendaciones, normalmente es contenido, viralidad, o un programa de referidos tal vez muy bien diseñado y muy eficiente. Pero lo importante aquí es que eso, digamos, tener un producto muy bueno con Product Market Fit, tiene como consecuencia las recomendaciones. Y ese canal, y esto es súper importante entenderlo, yo creo, es que la adquisición orgánica es la única adquisición que escala infinitamente, verdaderamente, ¿no? O sea, es el único canal que verdaderamente te va a llevar al mundo de gente y al mercado que existe, que tengas un producto tan bueno que sea recomendado. Yo creo que aquí apuntar a más del 40% también es algo muy bueno. Creo que cuando ya estás en los órdenes de 80, 90% es
absolutamente espectacular, ¿no? Pero creo que si 40% de tus usuarios vienen de fuentes orgánicas, puedes construir un negocio con eso. Ojalá más, definitivamente ojalá más, ojalá pueda ser 50 o más, pero creo que a partir de 40 es bueno. Sí, de acuerdo. Otro punto interesante es que, bueno, hablamos de la retención como una métrica muy relevante para detectar Product Market Fit. Eh, pero bueno, también obviamente es importante el crecimiento, ¿cierto? O sea, que la retención venga acompañada de que estás pudiendo crecer. Una retención muy buena de un producto que no crece o un negocio que no crece puede ser indicador de que quizá era un producto demasiado específico para cierto tipo de usuario. Entonces, apuntar a crecer al menos un 5% a la semana o un 25% mes a mes, 20-25% mes a mes, yo diría que es como algo sano en general para una startup en etapa temprana. Eh, y bueno, cuando una startup está empezando, en general puede ser mucho más ese crecimiento. De hecho, yo creo que no necesariamente para tener product market fit tienes que estar creciendo a una tasa explosiva, pero definitivamente necesitas estar creciendo y encontrar la manera de crecer a una tasa explosiva para construir un negocio extremadamente exitoso. Y es tan importante como el product market fit, ¿no? Y de hecho, esto es un poco de lo que habla el framework de Reforge, ¿no? Que creo que es uno que vale mucho la pena conocer, que habla del product channel fit, del product model fit, y habla precisamente de eso, ¿no? Igual y tienes a uno, dos, tres clientes muy felices, pero si no encuentras una manera de encontrarlos de manera sostenible, nunca vas a construir un negocio de 100 millones de dólares, ¿cierto? Sí. Entonces, esa parte definitivamente haría eco que es importante, pero tampoco decir, bueno, no tienes product market fit, tal vez solamente tienes que encontrar una manera en la que puedas encontrar clientes de manera sostenible y eficiente. Yo creo que algo importante que no comentamos es el porcentaje de retención al que hay que apuntar, ¿no? Creo que esto varía mucho dependiendo del tipo de producto, si está enfocado en B2B, en Enterprise, en Mid-Market, pequeñas empresas, o si es B2C. En B2C en general lo más retador es la retención. Los consumidores tienden a ser usuarios muy poco leales. Hay mucha competencia, entonces es muy fácil cambiarse de un producto a otro para los consumidores. En cambio, una empresa tal vez eso implica algo más difícil. Entonces, en consumidores, por ejemplo, obviamente depende del tipo de producto, ¿no? Pero nuevamente, si estás alrededor de la mayoría de que tus usuarios se están quedando contigo, seguramente tienes algo extremadamente bueno, ¿no? Creo que el estándar de oro termina siendo cuando estás reteniendo al 60, 70, 80% de los consumidores, sería absolutamente espectacular. Y es muy importante definir la métrica cronológica de la retención. Algo muy desanimante desde mi punto de vista es cuando dicen una retención al levantar inversión o cualquier cosa y no sabes de qué, si es mensual, si es... O a veces Sí. es churn, no sabes exactamente a qué se refieren. Entonces eso sería para B2C desde mi punto de vista. Mm. Y para B2B, por ejemplo, depende mucho del segmento. En SMB normalmente hay dos tipos, ¿no? La de logo-based o user-based, que es por el tipo de usuario que tanto se están yendo o quedando. Y la otra es dollar-based. Dollar-based usualmente es una de las más importantes. En dollar-based normalmente quieres hacer más de 100% a un año en tus cohorts. Y si llegas a 140% es como lo top, ¿no? Estar en 140% sería lo mejor. Puedes tener cohorts malos, algunos un poco menos buenos, pero si en promedio esos promedian 140 a 130%, yo creo que ya es un muy buen camino. Menos de 100 es completamente inaceptable. Y logo-based, cualquier cosa menos de 80% tiende a ser preocupante, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, Roger, estaría bueno entender un poco más en detalle qué significa en términos prácticos el 140% en términos de dollar based. Significa básicamente que si los usuarios que adquiriste tú en el mes de abril, ¿no? Que fueron 100, cada uno te está pagando $1, estoy inventando, ¿no? Claramente no tiene sentido. Pero están pagando $100 en el mes cero, por así decirlo.
En el mes 1 vas a tener un churn natural, ¿no? Siempre se van muchos en el primer mes. Entonces vas a tener tal vez 20% de churn en ese mes. Ahora nada más te están pagando $80, 80 usuarios que se quedaron, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Y eso es lo importante. Si tu producto es muy bueno, en el mes 1 lo que puede llegar a suceder es que más usuarios van a pagar más por tu producto. Tal vez incrementan su número de asientos, tal vez su empresa está creciendo y están usando más el producto o agregaron un nuevo módulo o algo así. Entonces, ese 100 en vez de pasar a 80 puede pasar a 101. Y luego al mes 2, 103, 104. Y así la idea es que hasta el mes 12 puedas tener, ojalá, más de $140, que puede significar que te están pagando más o que subiste tus precios o que incrementaron el número de licencias. Ese tipo de cosas es el que idealmente deberías de estar esperando si eres una empresa B2B SaaS. Sí, sí, o sea, básicamente es que las empresas después de X tiempo están gastando más en tu producto, te están pagando más. Y eso es un súper buen indicador de que probablemente tu producto está siendo muy útil y las empresas lo quieren y cada vez más. Agree. Otra forma cuantitativa, es como una mezcla entre cuantitativo y cualitativo, es el framework para medir Product Market Fit de Superhuman, que básicamente muy rápido es preguntarle a tus usuarios qué tan decepcionados estarían si es que tu producto deja de existir. Entonces tú les das 3 opciones: muy decepcionado, algo decepcionado y no decepcionado o nada decepcionado. Y este framework dice que si es que el 40% o más te responde que estaría muy decepcionado, es probable que tienes Product Market Fit. O sea, ellos dicen que si es que responden más del 40% que está muy decepcionado, tienes Product Market Fit. Entonces esa otra forma cuantitativa de medirlo, pero es una mezcla en realidad, porque es como bien cualitativo también. Depende mucho del N de usuarios que usas, de cómo seleccionas a los usuarios. Entonces, es un punto más, es un dato más, pero hay que también tomárselo como con un poquito de calma. De hecho, aquí es cuando las palabras son muy inferiores a las acciones. Si la gente, tus empresas, tus clientes están votando con su dinero, pagándote cada mes, reteniéndose, eso es mucho más poderoso a que digan que estarían decepcionados en cualquier encuesta, ¿no? Yo creo que una de las magias del framework de Superhuman, que aprovecho para decir que es un producto absolutamente espectacular, muy bueno, exquisito, no es que haya una magia con el número del 40%, sino que se trata de un método que básicamente es el secreto para poder crecer y encontrar Product Market Fit. Hacer más de lo que te está funcionando es básicamente duplicar o triplicar en esfuerzos en el segmento de clientes que tiene el dolor más severo por tu producto, y además tratar de hacer cosas por convencer a aquellos que están on the fence, ¿no? O sea, que no están 100% convencidos, pero que podrías convencer si les ayudas con ciertas cosas a resolverles el problema. Y eso es lo que tiene que hacer todo equipo fundador. Tienen que enfocarse en esos segmentos y en construir para segmentos hiper enfocados, en los que tienen el dolor más severo de este problema. De acuerdo. Otra forma de ver si es que tienes Product Market Fit es de forma cualitativa. Entonces hay también varias formas de poder evaluar esto. La primera y la más obvia quizás es que tus usuarios te den un feedback espectacular. O sea, tus usuarios te llaman dándote las gracias. Básicamente están casi que enamorados de tu producto y lo difunden. Yo creo que esa es como una de las formas cualitativas más evidentes, como tus usuarios realmente te dan un feedback increíble. Claro, y es otra manera de confirmar que el producto está haciendo lo que se espera que haga, ¿no? Tal vez, por ejemplo, el feedback puede ser: hoy me ahorro el 80% de tiempo con este nuevo software, hoy me ahorro tanto en dinero o genero tanto dinero más. Creo que ahí es cuando te das cuenta que verdaderamente estás teniendo un impacto importante, semanal, diario y frecuente en la vida de tus usuarios. Es difícil de juzgar, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante tiene que ser absolutamente fenomenal. No puede ser feedback
bueno en el sentido de que te digan me gustó mucho o me parece No, muy útil. Tiene mm, que ser no es verdaderamente suficiente. exacto. Sí, sí, de acuerdo. La otra es que también de forma cualitativa es que tu sustituto, tu producto o tu forma de resolver la forma de resolver el problema si es que tú no existes es un orden de magnitud peor que lo que tu producto ofrece. Y aquí hay una trampa muy usual para los fundadores. En general, algunos fundadores dicen, ok, pero mi producto es un 20% mejor que tu alternativa. Entonces, es bueno, es suficiente eso. Y usualmente eso no es suficiente. O sea, tiene que ser 10 veces más, eh, tiene que ser 10 veces mejor para que usualmente los usuarios quieran cambiarse a tu alternativa. Hay mucho cliché alrededor del 10 veces, ¿no? Como que siempre Mm. se dice y objetivamente no es como que lo puedas medir que sea 10 veces mejor, siendo muy justos, ¿no? Creo que yo en lo que me enfocaría es como tratar de justamente hacer ese juicio, pero de 10 veces sobre el dolor, exactamente. No que sea exactamente 10 veces más barato, sino que la combinación de varios factores del producto provocan que esto sea 10 veces mejor, ¿no? Y en el feedback de los usuarios te puedes dar cuenta que antes hacían X alternativa para hacer Y solución al problema y te puedes dar cuenta cuál era esa alternativa, ¿no? Si te das cuenta que eso era materialmente más caro, materialmente más lento, materialmente peor o de simpleza o de cosas así, creo que ahí es donde entra este indicador. Así es. Otro factor interesante de Product Market Fit cualitativo es cuando crecer no te cuesta mucho trabajo. Eh, a veces hay equipos que no entienden muy bien por qué están creciendo. No, no entienden bien por qué están llegando tantos usuarios como y les está saliendo demasiado fácil. Eso suele ser un indicador cualitativo de que por debajo están ocurriendo recomendaciones, de que los usuarios realmente quieren tu producto y eso está cool. Exacto, esto tiende a ser una consecuencia de que tienes buenas recomendaciones, digamos que la voz se está oyendo en las calles de tu producto, de que las cosas son buenas, te están recomendando. De hecho, tengo una analogía bien, bueno, más una anécdota. A nosotros una vez en nuestra compañía nos dimos cuenta que teníamos un bug horroroso, así, donde básicamente un porcentaje importante de los clientes que intentaban comprarnos no podían hacerlo en ciertos dispositivos Android. Nos dimos cuenta que crashaba por completo nuestra aplicación con ese tipo de dispositivos y era un porcentaje relevante. Y aún así, o sea, estábamos creciendo 30 o 40% al mes, ¿no? Ese es el tipo de cosas que tienden a suceder cuando no te cuesta trabajo el crecimiento. O que estás en una semana donde básicamente no sabes por qué, pero están llegando clientes. O sea, no estás haciendo esfuerzos particulares o demasiado diferentes a los meses anteriores en términos de adquisición, que por ejemplo fue nuestro caso que nunca adquiría, no, y realmente hasta que tuvimos capital adquiríamos inorgánicamente y, y aún así teníamos demanda al mes, a la semana y cada vez era mayor. Entonces es Sí. el tipo de cosas que suceden cuando crecer no te cuesta trabajo. Sí, una de las startups de PB le pasaba algo similar, que su flujo de onboarding estaba roto y estuvo roto por harto tiempo, si es que los usuarios seguían cierto camino. Y cuando llegaban a esa parte en que estaba roto, los usuarios hablaban por soporte diciendo, por favor, déjenme contratar su producto, lo necesito ahora y eso es un relativamente buen indicador de que la gente está muy dispuesta a pagar y lo necesita ahora ya. Desesperado es la palabra clave ahí, yo creo. Realmente Sí, está desesperada por usar el producto. de acuerdo.
Aquí lo cortamos. Vamos con uno, el de servicio al cliente, yo creo, y con eso Ya, acabamos, ¿no? Porque luego el de problema de oferta es difícil de sí, me explicar. tinca. Ok, si quieres empiezas tú. Va. Bueno, otro que creo que es súper importante y de hecho yo creo que es uno de mis favoritos, honestamente, en este tipo de cosas. A menos que hayas diseñado un producto muy, muy, muy bueno que se entienda solo, que es poco probable en la primera etapa. Lo que tiende a suceder es que el servicio al cliente explota, ¿no? El soporte explota. Hay muchos clientes que les importa tanto utilizar tu producto que reportan bugs, que están desesperados y exigen una solución a la empresa, ¿no? Es bien desesperante, por lo menos, al menos lo que yo viví fue muy frustrante recibir tantas quejas todos los días, hasta el punto en que llegas a decir mi producto es malo, ¿no? O sea, dices, verdaderamente mi producto no está funcionando, pero todo lo contrario, es importante interpretar de manera adecuada eso y decir, tengo muchos usuarios que tienen este problema, tal vez hoy no lo estoy resolviendo de la manera en la que se necesita, pero con buen enfoque y con tiempo, eventualmente esos bugs se resuelven, lo que le falta a tu producto se resuelve y automatizas lo que sea que esté demandando el soporte o lo arreglas o lo que sea. Sí. O sea, al final, si es que el usuario está tan enojado y tan aproblemado porque tu producto ya no funciona, es probable que les hayas estado resolviendo algo relevante. O sea, si tu producto se cae y no funciona de forma adecuada y nadie se enoja, probablemente tu producto no es importante para ellos. Entonces, el enojo es un buen indicador. Exacto. Es como cuando no hacemos una semana un episodio de Tech Founder News y nos escriben cientos de correos. Nos llegan que por qué no hubo episodio. Ya va a llegar ese día. Oye, Roger, y esto del Product Market Fit y encontrarlo, muchas veces se habla del Product Market Fit como algo que tú encuentras y luego estás listo y tienes que crecer y se acaba como esta búsqueda del Product Market Fit, como que ya estás listo. Eh, pero la verdad es que es bien distinto, ¿no? O sea, usualmente hay que ajustar y afinar tu producto constantemente eh, en la medida que empiezas a expandirte a otros mercados. O sea, al final es un constante el Product Market Fit. Sí, es algo que tienes que estar haciendo de forma consistente. Assessing your product market fit en todas las etapas. Por ejemplo, lo que tiende a suceder es que tienes product market fit con un segmento de clientes que tiene un dolor muy severo y definitivamente tienes que explotar ese segmento lo más que se pueda, pero eventualmente tienes que pasar a los otros para lograr una adopción masiva de tu producto, ¿cierto? Y usualmente los otros segmentos son los más grandes. Y esos más grandes son los que van a finalmente permitirte llegar a cientos de millones de dólares en facturación, decenas por lo menos. Mm. Y son usuarios que tal vez van a tener requerimientos distintos, una severidad de dolor distinta que tienes que saber también resolver. Y ese es como el proceso típico, ¿no? Encuentras product marketing en un subsegmento importante y luego ves cómo lo expandes hacia esos otros segmentos que también van a ser importantes para construir un negocio grande. Sí, también pueden ocurrir cambios en el ecosistema, en el mercado, cambios tecnológicos que dejen tu producto como ya no la mejor opción. El ejemplo quizás que está ocurriendo ahora es el de Google versus ChatGPT. O sea, claramente Google ya no tiene el product market fit que tenía hace 2 años, gracias a los cambios tecnológicos. Entonces, también las empresas grandes sufren de esto y si no se adaptan, probablemente o van a ser empresas mucho más pequeñas en el futuro o van a morir. Justo eso, cambios tecnológicos, competencia, tal vez hay una startup nueva emergente que lo está haciendo extremadamente bien y que encontró un ángulo importante que le duele al cliente y que puede lograr suficiente diferenciación para que adopten su producto, ¿no? Pues ejemplo muy, muy simple y trivial es el del Excel, ¿no? Por ejemplo, con Google Sheets o en general la paquetería de Office. Realmente puedes decir Office, Excel es un producto bueno, importante, tiene mucho product market fit,
Pero, por ejemplo, Google Sheets, que es más simple, que está en la nube, que puedes hacer muchas cosas, realmente ha tomado mucho share de ellos y seguramente se vienen algunos otros que van a poder generar una adopción también importante. Entonces, es el tipo de cosas al que se enfrentan todas las compañías. Realmente creo que es el meollo alrededor del que giran todas las compañías. Mantener ese product market fit, expandirlo y escalarlo es esencialmente lo que sigue. Una lucha constante. Bien, oye, con eso terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.